Introducción. La clase desarrolla los tipos de cadenas de coche, sus ventajas e inconvenientes y las implicaciones en la gestión de la flota. Tipos de cadena para coche. Utilización de cadenas para coche. Debido al cambio climático, los inviernos son cada vez más fríos y las nevadas más intensas, sobre todo en zonas montañosas o en regiones de climas extremos. Por este motivo, es fundamental tener cadenas para la nieve en el maletero cuando se avecinan condiciones adversas, ya que proporcionan mayor tracción y control del vehículo, lo que supone una diferencia significativa en términos de seguridad. En zonas frías, con temperaturas que no superan los 7 grados Celsius o donde nieva con frecuencia, lo más recomendable y seguro es montar neumáticos de invierno, también conocidos como M+S, e incluso añadir cadenas con premontaje en la llanta si las nevadas son copiosas. En España, las temperaturas varían mucho de una provincia a otra, por lo que puede ser suficiente circular con neumáticos mixtos y disponer de un juego de cadenas de nieve en caso de que te encuentres la carretera nevada. Ten siempre en cuenta la vía por la que vas a circular, ya que, si no llevas cadenas, corres el riesgo de perder el control del vehículo en una zona de nieve o hielo. Si viajas con neumáticos mixtos por el hielo o la nieve y sin cadenas, corres el riesgo de sufrir una pérdida de adherencia, lo que se traduce en un volante difícil de controlar y unos frenos que no responden adecuadamente ante un imprevisto. Para evitarlo, te explicamos los diferentes tipos de cadenas de nieve que existen y cuál es la más adecuada para ti. ¿En qué ruedas tienes que colocar cualquier tipo de cadena de nieve del coche? Antes de hablar de los distintos tipos de cadenas para la nieve, es importante saber en qué neumáticos hay que colocarlas. Debes tener claro que todos los tipos de cadenas de nieve se montan en las ruedas motrices. En un vehículo de tracción delantera, las ruedas motrices son las situadas en el eje delantero. En los vehículos de propulsión trasera, las ruedas motrices son las situadas en el eje trasero. Si el vehículo es de tracción 4x4 o integral, lo más adecuado es colocar las cadenas en los 4 neumáticos. Si solo dispones de un juego de 2 cadenas, es preferible instalarlas en el eje delantero. ¿Cómo saber qué tipo de cadenas de nieve necesita mi coche en función del tamaño del neumático? Las cadenas de nieve se adaptan a las ruedas del coche, pero hay tallas diferentes en función de las medidas del neumático. Hay que fijarse en 3 elementos: diámetro de la rueda, anchura del neumático, perfil del neumático. Estos 3 datos se pueden consultar en el lateral del neumático. Recuerda mirar el eje que tracciona, ya que en ocasiones las dimensiones de las ruedas delanteras y traseras pueden ser diferentes. Por lo general, las cadenas son universales para llantas de entre 13 y 17 pulgadas. Si el neumático supera estas medidas, tendrás que buscar cadenas específicas que incluyan el diámetro, la anchura y el perfil de tus ruedas. Conducción con cadenas. Hay que tener en cuenta que estas cadenas de nieve, especialmente las más habituales, no están pensadas para circular a velocidades normales, sino que por lo general no se deben superar los 50 km por hora, sobre todo en el caso de las cadenas textiles. En cualquier caso, incluso con cadenas puestas, es importante seguir conduciendo con precaución. Las cadenas nos ayudan a tener más tracción en superficies deslizantes, pero no eliminan por completo el riesgo. Por eso, conviene adaptarse siempre a las complicadas condiciones propias de una nevada o helada, y conducir con calma, anticipándose a lo que nos vamos a encontrar en la carretera y adaptando la conducción a un terreno que suele ser deslizante, como enseñan muchos cursillos de conducción invernal, tipos de cadenas de nieve que existen en el mercado. Cadenas líquidas. Aunque se denominen así, en realidad son un spray que se aplica sobre la banda de rodadura del neumático para aumentar su adherencia en un momento concreto. Su función principal es sacarte de un apuro muy concreto, pero no es un sistema permitido para circular cuando es obligatorio el uso de cadenas. El nivel de seguridad que ofrece es muy bajo, por lo que no se recomienda su uso. Cadenas metálicas. Son las más utilizadas, las clásicas con eslabones metálicos. Permiten una conducción segura sobre nieve o hielo y son las más económicas, pero su montaje es más complicado, pesan, son ruidosas y pueden interferir con el uso correcto del control de estabilidad o ESP. Cuando realices la compra,
Comprueba que en la etiqueta ponga que son compatibles. No se recomienda circular con ellas sin nieve, ya que deterioran el neumático y la llanta. Son las que por norma general debes montar en tu coche cuando hay nieve en el suelo y las ruedas empiezan a derrapar. Ventajas: gran durabilidad y resistencia. Relación calidad-precio. Ideales para nieve profunda y hielo. Buena tracción en condiciones extremas. Desventajas: difíciles de instalar para quienes no tienen experiencia. El ruido en circulación, el peso, las vibraciones pueden dañar la llanta y la suspensión si no hay suficiente nieve o hielo, cadenas de tela o cadenas textiles. Son muy populares por su poco peso y su sencillo montaje. Se trata de una funda de tela que recubre la banda de rodadura del neumático. Al circular son las más suaves, se pueden utilizar con el ABS y el ESP y no dañan la llanta. Sin embargo, se estropean con más rapidez. Se recomienda no superar la velocidad indicada por el fabricante para no reducir la durabilidad de este tipo de cadenas, que suelen ser menos resistentes que las metálicas. Si tu trayecto por la nieve va a ser corto y en zonas con nieve no compacta, este tipo de cadenas son una buena opción. Ventajas: instalación sencilla y rápida. Compatibles con sistemas ABS y ESP. No dañan las llantas. Buena relación calidad-precio. Desventajas: menos eficaces en nieve profunda o hielo duro. Limitan la velocidad máxima de conducción. Cadenas de red o cadenas compuestas. Son similares a las cadenas de tela, pero en este caso la funda está formada por una red de cables de plástico con tacos de acero revestidos de material textil. Su montaje es sencillo y rápido, pero se requiere más fuerza porque se utiliza mayor tensión para ajustarla al neumático. Además, son más caras que las de tela, aunque duran más. Si vas a utilizar el coche en la nieve durante mucho tiempo, escoge esta opción en lugar de las fundas de tela. Al igual que las de tela, son compatibles con el control de estabilidad. Ventajas: mayor resistencia que las textiles. Permiten conducir a velocidades más altas. Fácil instalación. Recomendada para un uso frecuente. Ofrecen suavidad de marcha, fácil montaje. Alta durabilidad. Desventajas: precio más elevado que otros tipos. No ideales para condiciones de nieve extrema. Cadenas semiautomáticas. También se conocen como cadenas Spike Spider y están formadas por una parte fija que siempre va instalada en la llanta y otra móvil que se monta o desmonta según las condiciones del asfalto. Su montaje es rápido. Son muy eficaces cuando hay mucha nieve o hielo y duran mucho. Su principal desventaja es su precio, ya que son mucho más caras que las convencionales. Ventajas: instalación rápida y cómoda. Perfectas para condiciones de uso diario. Recomendada para vehículos de alta gama y neumáticos de perfil bajo. Desventajas: coste elevado. Requieren ajustes específicos para cada modelo de vehículo. Cadenas de TPU poliuretano termoplástico. Representan una innovación reciente en el mercado. Estas cadenas son ligeras y se fijan con cinchas, creando una suela endurecida con tacos de acero que proporcionan un mejor agarre y penetración en el hielo. Suelen incluir un kit de herramientas especializado para instalarlas y desinstalarlas, pues están diseñadas para periodos cortos de tiempo en la intemperie. Ventajas: fáciles de colocar. Eficaces en nieve y hielo moderado. Desventajas: durabilidad limitada. No recomendadas para uso continuo en condiciones extremas. Cadenas de nieve para las motos. Si no es estrictamente necesario, no utilices tu vehículo de 2 ruedas en carreteras nevadas. La conducción puede volverse realmente difícil, con el consiguiente peligro de caída. Si no tienes más remedio que utilizar la moto cuando hay nieve, hielo, viento o agua, aquí te damos algunas recomendaciones para conducirla con mal tiempo. Si vas a circular sobre la nieve, encontrarás en el mercado varias opciones parecidas a las que hemos mencionado para los coches, aunque adaptadas al tamaño de las ruedas de la moto. Challena líquida. Al igual que ocurre con los coches, es una solución de emergencia que te saca de un apuro, pero no sustituye en ningún caso a las cadenas convencionales y no son legales cuando éstas son obligatorias. Cadena de metal. Su funcionamiento es similar al de los coches.
Se coloca a lo largo del neumático de la moto y, a diferencia de las cadenas tradicionales, está formada por segmentos, no es una pieza única. Es una solución práctica, pero no resolverá todos los problemas a la hora de conducir por nieve. Recuerda colocarla, al menos, en la rueda trasera, que es la que normalmente tracciona en una moto. Bridges Nylon solo sirven para emergencias, cuando necesitas algo más de tracción. Ruedas con clavos. En España no están permitidas en condiciones normales porque dañan el asfalto, pero sí en otros países como Noruega, Dinamarca, Estonia o Finlandia. No obstante, se pueden utilizar de manera excepcional en invierno y en condiciones específicas de hielo o nieve, siempre que los clavos sean redondeados y no sobresalgan más de 2 milímetros, y su uso esté justificado por las circunstancias y autorizado por la autoridad competente. Son más comunes en puertos de montaña. Neumáticos de invierno. Son la solución más efectiva. Recuerda utilizarlos solo cuando la temperatura sea inferior a 7 grados Celsius, ya que en ese momento la adherencia de un neumático mixto disminuye y aumenta la distancia de frenado según las condiciones de la vía y la velocidad de la moto. Implicaciones en la gestión de las flotas. La principal consecuencia es el coste y la seguridad, dependiendo de la cadena que utilicemos. A continuación, se recomiendan implementar las siguientes medidas. Seguridad. En una flota de vehículos, la seguridad es lo primero, por lo que se recomienda utilizar cadenas metálicas, semiautomáticas o TPU porque son las más seguras. Almacenaje. Las cadenas siempre tienen que estar en el vehículo, en su funda o estuche, y con las instrucciones de montaje y desmontaje. Mantenimiento. Aunque las cadenas no requieren prácticamente mantenimiento, de vez en cuando hay que revisar que están en buenas condiciones, sobre todo antes del invierno. Montaje de las cadenas. Las cadenas hay que ponerlas solo cuando aparece la nieve. Si no, pueden dañar el neumático y la llanta. Utilización de guantes. Utiliza guantes en el proceso de montaje y desmontaje de las cadenas. Se recomienda guardarlos junto con las cadenas. Formación al conductor y los mecánicos de nuestro taller. Hay que impartir formación al conductor y los mecánicos de nuestro taller sobre el montaje y desmontaje de las cadenas. Se recomienda que el conductor practique con el montaje y desmontaje de las cadenas en nuestras instalaciones. Se recomienda impartir a los conductores un curso de conducción con cadenas. Adquisición de las cadenas. Las cadenas que se adquieran tienen que ser de buena calidad y fáciles de montar y desmontar, y hay que comprobar si la cadena es compatible para el modelo de coche. No esperes a la nevada, compra con tiempo para evitar roturas de stock y poder practicar. Conoce nuestros servicios de consultoría y formación en gestión de flotas. Reduce los costes y optimiza las actividades de gestión de la flota. Electrificamos tu flota de vehículos. Realizamos el plan de electrificación hasta su implementación. ¡Conócenos!